La serie se va a intitular La Iglesia como Familia. La Iglesia como Familia. Y este primer tema será el principio de la Iglesia. Y vamos a leer allí, meditar en capítulo 2 de Hechos, capítulo 2, versículo 42. Cuando lo tenga puede decir amén. ¿Amén? Okay. Dice aquí la palabra de Dios, y vamos a poner mucha atención con detalle a las palabras que el escritor Lucas nos dice, y ahora pues en esta traducción en español, ¿no?, de lo que él habla tocante a la iglesia. Y fíjese exactamente, ahora, cuando entremos a estos versículos, hermanos, simplemente usted en su vida personal, no es su vecino, su vida personal solamente, no la de su vecino, ni la del ministerio, ni liderazgo, ni los líderes, ni el servicio de la iglesia, simplemente mi vida, porque vamos a hablar del principio, ¿ok? Entonces, cuando leamos los textos, usted solamente piense en usted, ¿ok? Y usted se va a hacer en este tiempo que vamos a estar predicando, nos quedan 40 minutos, en este tiempo usted va a hacer, o nos vamos a hacer cada uno un análisis, pero nosotros personalmente, ¿ok? Simplemente de lo que dice aquí la palabra. Y perseveraban, versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando hablamos de la familia, hermanos, porque vamos a estar tratando del tema la iglesia como familia. Yo no sé cuántos de ustedes aman a su familia personal, o sea, su familia de sangre. ¿Cuántos aman a su familia? Muy pocos, ¿no? ¿Qué pasó, hermanos? O sea, ¿cuántos aman a su familia? Amén. ¿Amamos a nuestra familia? O sea, cuando hablamos de la familia, puede ser de su familia que usted está ahorita aquí en la iglesia, como puede ser su familia, tus primos, tus hermanas, tus papás, mis tíos, mis tías, y aún nos vamos, hay gente que conoce hasta a sus segundos primos y se va en un viaje, ¿no?, donde la familia es muy grande y muy unida. Hay familias así, como hay familias, probablemente puede haber familias aquí, y quiero hablar un poquito de lo secular, ¿no?, de la familia, no de la iglesia por un momento. Puede haber familias aquí que no se hablan. ¿Conoce usted familias así? A ver, hermano, ¿sí o no? Que no se hablan, que no se llaman, no se hablan ni se textean, a lo menos, ¿no? Nada, no hay nada. Es mi familia, es mi familiar, pero no tengo relación. Y la familia, hermanos, realmente no debe de ser así. La familia es natural, o secular, o material, o humana, o sea, lo que somos la familia aquí no hablando ahorita de lo que vamos a tratar, hablando espiritualmente, o la iglesia. Lo de la familia debe de ser una familia unida. Creo yo que una familia unida, una familia donde el esposo y la esposa y los hijos tienen una unidad, una comunión, son familias que van a ser bien poderosas ahí en su casa. Van a ser gente muy fuerte, muy poderosa. Donde la opinión de mi esposa o la opinión de su esposo o la opinión de mi hijo o la opinión de mis padres tiene un valor alto. O sea, tanto va a ser la unidad de mi familia que lo que mi esposa dice es ley, lo que su esposo dice es ley, lo que mis padres dicen es ley y lo que mis hijos dicen es ley. ¿Me explico? O sea, no estamos acostumbrados a eso, a tanta confianza que si yo le pregunto a mi hija, oye, ¿hiciste esto? Y te dice, no, tú tienes la confianza que te está diciendo la verdad. Amén. Usted está dirando, ¿de qué mundo será este hermano? Bueno, ese es el plan de Dios, mis hermanos. El plan de Dios es que yo le tenga 100% confianza a mi esposa. El plan de Dios es que ella me tenga 100% confianza a mí y que yo, como padre, mis hijos confíen en mí 100%.
Y yo confío en mis hijos 100%. La familia, hermanos, por naturaleza y por mandato de Dios se compone de un hombre y de una mujer y de hijos. Esa es una familia. Eso es lo normal. Eso es lo normal. Yo sé que hay hermanas aquí en esta congregación que son madres solteras y esa es su familia. Lo entiendo. Como hay padres solteros y esa es su familia. Yo lo entiendo. Pero usted sabe que por naturaleza, o sea, lo normal es un hombre y una mujer y hijos, y es el núcleo familiar, esa es la familia. Aunque usted sabe que la sociedad secular lo ha cambiado, ya está todo cambiado, todo torcido pues. Pero como siempre he dicho yo, el mundo viva como quiera, pero la iglesia, ¿cómo vive? Lo que Dios dice, su palabra. La iglesia vive por los principios de la Biblia, hermanos. Así vive la iglesia. No vive conforme a los principios seculares, o lo que diga el psicólogo, o lo que diga el doctor, o el psiquiatra. No, la iglesia vive por lo que Dios dijo. Así. Ya no hay nueva revelación, hermanos. No puede venir alguien aquí a pararse. Sí, acabo de recibir una revelación y vamos a hacerlo así. I am sorry, it doesn't work like that. Ya no trabaja así, hermanos. Trabaja es qué dice Dios en su palabra. Dice Pedro que tenemos la palabra profética más segura. Fíjate, más segura. O sea, si yo me paro aquí o quien se pare y diga algo, bueno, tenemos que ir ¿a dónde? A la palabra profética más segura. Porque esa no tiene error. Es infalible, hermanos. No se equivoca. La interpretación en la gramática tiene error, pero su contexto original es infalible, hermano. Es verdad. Entonces la familia, una vez más, llevando a nuestra familia, ponte a pensar qué tan fuerte es tu familia. Pensemos un rato, qué tan fuerte es mi familia. Aquí hay muchas familias. Es más, aquí hay familias. O sea, aquí hay familias que vienen los cuñados, los primos a esta iglesia. O sea, no nomás hay una familia, diremos, mi esposa y yo somos una familia y mi hijo pues ahorita está trabajando, pero él viene y nos acompaña. Somos una familia, pero aquí ya no hay familiares nuestros, hablando de sangre o de apellido, no hay, nomás somos nosotros. Hace 30 años o 20 años íbamos a una iglesia donde todos éramos familia. O sea, iba mi hermano, mi hermana, mis cuñados y íbamos a la misma congregación. Entonces había más familia de la misma sangre, ¿no? O en cuestión de matrimonio, familia. Pero nomás piense en su familia. Usted piense en su familia, cómo está su familia ahorita, en su relación. Pero también pensemos cómo está mi familia extendida. O sea, cómo está mi relación con mi hermano, con mi hermana, con mis padres, con mis hermanos, con mis primos. Pero, en primer lugar, ¿cómo está mi relación en mi familia? ¿Cómo está? ¿Cómo está? O sea, ¿qué tan bien te llevas? ¿Qué tan buena relación tienes? Para que esta iglesia, hermanos, que acabamos de leer ahorita, para que esta iglesia, y quiero enseñarles y vamos a aprender juntos, que esta iglesia empieza bien como empezamos todas las familias. ¿Cómo fue por ejemplo, nuestro encuentro? Yo tenía 17 años cuando le propuse matrimonio a Marilú. Y a los 7 meses nos casamos. ¿Okay? Entonces, todo empezó bien, ¿sí o no? A ver, hermano, sí. ¿Cómo empezó su matrimonio? ¿O empezó con el pie izquierdo, como dicen? Creo que todos empezamos bien. La luna de miel, todo era bonito, todo estaba sabroso, no había problemas de nada, todo bien, todo bien. Matrimonio, ahí va. Todo empieza bien. Pero ¿qué pasó a los 4 meses, 6 meses o al año? Usted sabe, usted tiene su propia experiencia, yo tengo la mía. Tiene que haber cambios. Yo soy de aquellos que dejaban los zapatos, los calcetines por todas partes. Y no podría Marilú aguantar eso por mucho tiempo, ¿sí o no? A ver, hermanas, ¿podría aguantar usted eso por mucho tiempo? Tiene que haber un momento donde le vas a decir a la persona, a tu esposo, necesitas usar esas botas. Y
y te quedas así, ¿no? Y esos calcetines. Y empieza un problema. Aunque no debería de ser, porque es una verdad. Deberíamos ser cuidadosos y organizados y ordenados. La iglesia empieza así. Y perseveraban. Fíjate. En la doctrina, que es la enseñanza, ¿de quiénes? Ponga atención al texto. ¿De quiénes, hermanos? Ahora, ¿quién les enseñó a los apóstoles? Jesucristo mismo. Jesucristo mismo. Ellos recibieron palabra, de la misma palabra, el Verbo encarnado, Dios manifestado en carne, que anduvo con ellos por 3 años, enseñándoles, como le decimos en inglés, on the job training. O sea, hacían el trabajo, pero ahí mismo recibían la enseñanza. Ellos miraron cómo Cristo predicaba el evangelio. Ellos vieron literalmente su manera de predicar. Ellos vieron la compasión que él tenía por Israel. Dice, una vez estaba ahí viendo y él tuvo compasión por Israel y los miró como ovejas sin pastor. Ellos vieron cuando Jesús lloró por la muerte de su amigo Lázaro. Ellos vieron eso. Ellos vieron los milagros que Dios hizo, Jesús hizo, de comer a multitudes de personas. Ellos vieron literalmente cuando Jesús, de una manera así sobrenatural, entraba a una aldea y prácticamente, hermanos, huían los demonios y todos eran sanos. Eso es. Yo no sé si usted lo alcanza a ver, hermanos, pero eso es algo impresionante. Imagínate que tú entres al hospital y en el momento que tú entres, toda la gente sea sana. A ver, ¿lo has pensado un día? O sea, nosotros visitamos hospitales por los hermanos y yo pienso eso siempre cuando digo, mira, imagínate que yo entrar aquí, en cuanto yo entro, todo, nomás por el poder, no yo, el poder de Dios, empieza Dios, y por cuarto que voy pasando, Dios va haciendo una obra. Pues iban a quebrar los hospitales, ¿no? Pero piensa que Jesús literalmente, hermanos, entraba a una aldea, a una ciudad, hacía milagros. Aunque también entendemos por la Biblia que hubo lugares donde no, porque la fe no estaba ahí. Y es porque Él no quiso también, ¿no? Porque Él es Dios. Hacía libres completamente, había liberación de gente que estaba poseída por demonios. Completamente había sanidad, había restauración. Ellos aprendieron todo esto, hermanos. Ellos miraban el ejemplo de Jesús, pero también oían sus palabras. La iglesia, hermanos, empieza así. Una iglesia que persevera en la enseñanza de los apóstoles. Ellos también, como dice aquí el texto, en la comunión unos con otros. Ellos partían el pan juntos y oraban juntos. Son las palabras que vemos aquí, que esta gente estaba en comunión unos con otros, partiendo el pan y en las oraciones, y toda la iglesia de ese tiempo, que si usted lee el texto antes de ese texto, en el momento que predica Pedro se añade a esa iglesia 3,000 personas. Pero ya había 120 personas. Entonces, entiéndese, una iglesia que crece de 120 personas a 3,000 o a 3,120 de la noche a la mañana. Qué tremendo, hermanos. Pero ¿cómo estaba esa iglesia? ¿Cómo estaba? Para entender mejor el contexto, así de una manera más clara, vaya conmigo a Hechos, ahí mismo en Hechos, y el capítulo 2, y el versículo 1, quise decir. Los inicios, por eso vamos a ver, así empezamos todo, hablando como familia, y los que no, creo que todos tenemos familia, pero los que van a iniciar su familia, algunos se van a casar este año, y son parte de una familia, pero ahora van a iniciar
una extensión de la familia, y ahora serán su propia familia. ¿Amén? Así lo hicimos todos. Marilu y yo vamos a cumplir 30 años ya, un par de meses. Entonces, así lo hicimos. Hace 30 años decidimos que íbamos a formar nuestra propia familia, y tenemos buenas familias, pero ahora necesitamos formar nuestra propia familia, y de esa familia pues ya resultó un fruto, 2 hijos, una hija y un hijo. Pero de ese fruto por parte de mi hija ya salió otro fruto, que es mi nieto Caleo. Y así va a empezar, así va a seguir. Y luego cuando ella se case este año, y si Dios les concede también familia, pues va a ser igual. Va a proseguir la familia, pero ahora mi hijo va a decidir él hacer su propia familia. Pero es parte de mi familia. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Entonces somos una familia. ¿Cómo inició esta iglesia? Bueno, el versículo 1 te lo dice. Así inicia. Cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? ¿Cómo estaban? ¿Se recuerda de sus inicios de su familia? ¿Se recuerda? ¿Cómo estábamos cuando estábamos en cuestión de la familia? ¿Cómo estábamos? ¿Qué? Juntos. Estábamos juntos, ¿verdad? Y unánimes. Como le dije en el principio, todo era, ¿cómo se dice la palabra? Todo estaba bien. En el principio todo estaba bien. Nos juramos amor eterno, especialmente los que nos casamos en la iglesia. No sé, no me recuerdo cómo. Yo no me recuerdo cómo lo hace un juez, bueno, es que yo no me acuerdo si el juez, porque Marilu y yo fuimos por el civil, pero creo que sí mencionó cosas de la palabra, no me acuerdo, pero sé que en la iglesia sí, sé que el pastor de nosotros habló, y sí me dice, y me dijo Marilu, y yo lo he hecho cuando yo hago ceremonias matrimoniales, juras, ¿verdad? Prometes, ¿sí se recuerda esa palabra? Prometes delante de Dios y de la iglesia, y lo empiezas. Y luego la persona repite, ¿no? Yo prometo. Así es. Y todo empieza a ir bien cuando estamos en el matrimonio, cuando todos empezamos. Me brinqué un texto, pero antes de eso quería leer y vamos para allá. El versículo 1, capítulo 1, versículo 14. Porque me brinqué y ahorita vamos a entrar ahí. ¿Se recuerda aquí Jesús asciende al cielo en el capítulo 1 de Hechos? Es llevado, los ángeles hablan con los que estaban ahí presentes, así como miran a Jesús ir, así va a venir. Y ellos le habían hecho una pregunta a Jesús les contesta, no se preocupen por lo que va a pasar, solamente esperen aquí hasta que sean llenos del Espíritu Santo. ¿Okay? Y luego salgan a predicar a Judea, Samaria y por todo el mundo. ¿Okay? Entonces, pero quiero que analice aquí el capítulo 1, versículo 13. ¿Lo tienen? Quiero que pongamos atención. Una vez al texto, le digo, cada vez que leamos el texto pongamos mucha atención, porque el escritor inspirado por Dios nos está dando un mensaje, hermanos. ¿Okay? Mire, versículo 13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Versículo 14, ponga atención. Todos estos, ¿cuántos de ellos, hermanos? Perseveraban unánimes en oración. Si usted empieza, va a ver cómo inicia, cómo es el principio de la iglesia. Es una iglesia unida. Quiero que ponga atención. No es una iglesia que tiene todos los ministerios. No es la iglesia que tiene todos los maestros, aunque aquí eran los mejores en ese tiempo. Pero entienda el contexto es este. No era la iglesia que tenía el mejor director de alabanza, el mejor grupo de coro, los mejores ujieres. No era una iglesia así, hermanos.
que tenía el mejor edificio, porque ni edificio tenían. Pero sí era una iglesia, y hablando de iglesia porque este es un grupo de personas, todos estos, ¿cómo? Perseveraban unánimes en oración y ruego, con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Y usted ve que en ese momento él se levanta y va a hablar de lo que sucedió con Judas Iscariote, el traicionero, y de ahí escogen a Matías para el apostolado. Regresando una vez más, ellos todos estaban juntos en ese lugar, y porque estaban juntos y unánimes. Qué bonito sería, hermanos, que así fuera aquí. Qué bonito sería que así fuera en nuestras familias, ¿sí o no? Entrar en un lugar juntos, unánime. Hermano, no podemos decir que vamos a comer en veces. O sea, no sé qué sucede muchas veces. Aquí en la iglesia igual. Hay cosas que te pones a pensar. Una cosa, a mí nadie me dijo nada. No, yo no voy a ir. What happened? ¿Por qué esa actitud? ¿Por qué esa actitud? ¿Cómo que cambiaron el servicio del jueves a las 7? Estaba bien a las 7:30, ya no voy a ir. ¡Wow! ¿Really? Es que a mí nadie me dijo nada. Allá el pastor y los líderes, ellos allá. ¿Really? ¿Así piensas, hermano? Qué feo. Si así piensas. En vez de estar en unidad. Acuérdese cómo perseveraba esta iglesia en la enseñanza de los apóstoles. Ellos creían fielmente en lo que estos hombres estaban enseñando. Ellos creían fielmente, esta iglesia era fiel a la enseñanza de los apóstoles. Porque estos hombres no solamente predicaban, sino que vivían la palabra de Dios. Es muy importante, hermanos. Y cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, habla más que las palabras. Como pastor y maestro de esta congregación, yo lo tengo muy claro, hablan más mi vida que lo que yo pueda decir en este púlpito. Habla más. Eso es muy importante. Es como en nuestra familia. Si yo sé que mi papá es mentiroso, ¿le voy a creer? Aunque él sea mi papá y tiene todo mi respeto y debe de tenerlo, yo tengo una idea de que es mentiroso. Y mi papá me puede decir que la luna es verde y yo le voy a decir que sí, nomás porque es mi papá. Está bien, papá. Y yo acá dice, híjole, qué mentiroso. Así pasa en el ministerio, así pasa en nosotros, en la iglesia. Vivimos una vida desordenada como ministros, como pastor, como maestro, como líder, como servidor de la iglesia. El hermano te puede decir amén, pastor, o amén, hermano, y ay, qué mentiroso. Estas personas estaban fieles, hermanos, porque estaban, versículo 1, 2:1 de Hechos, porque estaban ¿qué? Todos unánimes. ¿Cómo estaban, hermanos? Todos unánimes. ¿Cómo empieza la familia de la iglesia? ¿Cómo empieza esta iglesia, hermanos? Unidos. ¿Cómo empezamos todos? Yo no estuve en los inicios de Casa de Oración Glendale, hermanos, que era Casa de Oración Los Ángeles en ese tiempo. Yo no tuve en los inicios aquí, pero he oído historias de la unidad, del amor, del compañerismo. Pero yo le puedo contar la historia que tuvimos en Modesto, Casa de Oración, cuando Marilu y yo iniciamos en la casa de ustedes, bueno, que ya no puede ser de ustedes porque ya no es mía tampoco, ¿no? Pero ahí iniciamos en la casa, con 8 personas. Y empezamos a predicar, y al mes tuvimos que irnos a un local, a un community center, en Escalón, California, si alguien conoce ahí. Tuvimos que rentar ahí por un mes, porque en esas semanas creció. Y después tuvimos que venirnos una vez más a Modesto y mirábamos el compañerismo, el amor. Cada domingo había comida en la iglesia.
Había un potencial tremendo en la iglesia, un amor, y los hermanos querían, y la mayoría de la gente que venía a la iglesia, hermanos, créalo, no era gente que había nacido en las iglesias, sino eran gente nueva que se estaba convirtiendo. Y eso es mejor porque es más fácil para discipular. Porque unos llegamos de otra iglesia, pues es que el pastor no le hacía y así, y es que el líder no le hacía así, y ahí es donde empiezan las contiendas en la iglesia. Es que yo me acuerdo que allá cuando yo iba le hacían de esta manera, y casi le dices, pues te hubieras quedado allá. Pero aquí era diferente porque se empezó así, gente nueva, o gente que llegó de otras iglesias, probablemente también hubo unos cuantos, y dicen, ¿sabes qué? Me voy a someter a este orden, a esta doctrina, a esta manera, a este camino. Y yo me recuerdo de esos principios. Pero de repente, hermanos, como en todas las iglesias, y lo vamos a ver más adelante porque así sucedió aquí. ¿Y qué trajo a Armando el domingo? O sea, todos traían comida y ya empezó por ahí, empezaron. ¿Y qué trajo Armando? ¿Y qué trajo Miriam? Y ya empezó. O sea, todo estaba bien hasta que empezó. ¿Y por qué trajo tan poquito mi hermano Miguel? ¿Y qué pasó, hermanos? Yo lo digo con mucho dolor. Ya no va a haber comidas. Ahora, en mi experiencia, en mi inmadurez, cometí muchos errores, pero ese es uno que nunca debía haber hecho. Lo voy a haber arreglado, haber hablado con esa persona, hermana o hermano, si no estás de acuerdo, o te sometes o busca otra iglesia, porque no vas a causar división en esta iglesia. Pero inmadurez, no, hermanos, me fui en el viaje. Y para que no hubiese problemas, cortamos todo. Y los hermanos siguieron viniendo y todo eso, pero ya no había ese compañerismo. Lo vamos a estar viendo en el futuro. Pero ¿cómo empieza esta iglesia, hermanos? Como hemos empezado todas. Estaban todos, ¿cómo? Juntos. Estaban todos unánimes juntos. Y usted sabe lo que sucede en ese tiempo ahí. Viene el Espíritu Santo. Pedro predica un tremendo sermón, uno de los poderosos, donde muchos teólogos han dicho que la mayoría de nosotros predicamos 3,000 sermones y se convierte uno. Este hombre predicó un sermón y se convirtieron 3,000. Es poderoso. Pero eso es lo que los teólogos llegan, ¿no? El poder de la palabra, el poder de lo que sucede cuando la iglesia está, ¿qué, hermanos? Unánimes, juntos. La gente que viene y nos visita, hermanos, ellos están poniendo atención. Están poniendo atención cómo se reciben allá en la puerta. Nuestra actitud hacia ellos, como que si están aquí, pues yo me hago más para acá, porque ni yo conozco. Todos están viendo, hermanos. Están viendo los jóvenes que vienen y nos visitan, si hay una relación de los jóvenes, si buscan los jóvenes, oye, ¿qué joven vino nuevo? A saludarlo, todos están viendo. Todos estamos viendo, hay iglesias donde también me ha tocado, son bien empalagosos. Eso es mejor que no ser nada. Mi hermano, con todo respeto, Leo, lo que me contaste una vez, tocante que él fue a una casa de oración y él lo recibieron suave y todo ahí, y cuando él regresó, cuando él ya venía a su carro, creo que más o menos por ahí va un hermano corriendo, uno sugiere, y le dice, hermano, te esperamos para matrimonios. Y que eso para él fue, esta es mi iglesia. ¿Right, Leo? Yo sé que hay más historia en eso, pero más o menos ahí está el contexto, ¿no? Esta va a ser mi iglesia. Alguien se esforzó para que Leo y su esposa supieran que va a haber un evento especialmente para ellos. Y dice que venía el hermano literalmente al estacionamiento y él ya estaba en su carro cuando le dijo, y lo hizo esta invitación. Preocupación por aquellos. O sea, hermano, pasamos mucho tiempo juntos como familia y eso sucede en la familia y para allá vamos más adelante.
pero hay gente que recién llega a la familia y cómo lo tratamos. Cuando yo llegué a mi familia, yo tenía 17 años. Cuando llego a mi familia extendida, que es con mi esposa, yo tenía 17 años, hermanos. Y yo fui a hablar, yo fui un día y creo que a los 2 días fui a hablar con mis suegros y me dejaba casarme con Marilu. 17 años de edad. Y yo me recuerdo, hermanos, que me recibieron con lo que más me gusta, hermanos, con un café. Hermanos, yo le digo la historia, me recibieron tan bien. Desde ese momento empezó una relación que hasta el día de hoy está así, hermanos, bien fuerte, bien unida. Pero imagínate que me hayan maltratado. ¿Te imaginas? O sea, que yo, ¿y tú qué? ¿Tú quién eres? ¿Qué quieres con mi hija? Mocoso. O sea, chiquillo de a tiro, hermanos, imagínate. Que te hayan dicho así o que te hayan maltratado. ¿Y tú qué? ¿De qué vives? A ver, ¿qué haces? No, hermanos, sentamos, buena relación, pan dulce, cafecito. Mi suegra hace unas tortillas de harina al estilo Sonora, hermanos. Riquísimas. Chorizo. ¿Le va a dar hambre? No, mejor no. Pero fíjate, mi relación con ellos fue así, porque fui recibido. Así empieza la iglesia, hermanos. Ponte a pensar, y eso lo vamos a ver más adelante porque el tiempo se me está acabando. Ponte a pensar cómo entró la iglesia. La gente que llega, 120 de ellos, hermanos, eran amigos. Habían andado juntos en el ministerio por 3 años. La mayoría de los 120 era la iglesia que podemos ver que inicia y está junta. Aquí hay familias entre ustedes y entre nosotros que ya tenemos un buen tiempo. Marilu y yo vamos para 6 años trabajando en esta obra, y en 6 años ya tenemos unas buenas relaciones. Algunos de ustedes saben qué es lo que como y qué es lo que no como, hablando en seriedad. Ya saben, o sea, ya me conocen. No, a ti no te doy esto, me han dicho, a ti no te doy esto porque tú no lo comes, pero el domingo sí, les digo. Ya nos conocemos. Así empieza esta iglesia. 120 personas que se conocen, son amigos, varios de ellos son trabajadores en el ministerio, líderes, apóstoles, con alto autoridad, hermanos, impresionante. Pero se inicia otra iglesia. De esa, que es bien sólida, bien fuerte, entra en otra. Y estos son aquellos, hermanos, que nos enseña aquí Lucas. Esta 120 nacen, se ubican en un lugar, reciben el Espíritu Santo. Pedro predica un sermón tremendo que por causa de esta unidad, de estos que estaban hablando en lenguas, estaban en el mismo espíritu porque estaban unidos. Pedro predica, estos otros están hablando en lenguas que los extranjeros entendieron exactamente el mensaje de Pedro. Por la unidad que había. Empieza esta iglesia, y eso es lo que vemos ahorita en el versículo 41. Así que capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. De 120 se añadieron ¿cuántos? 3,000 personas. De este grupo que somos la iglesia local, hermanos, oiga bien, ¿usted cree que estamos en la madurez para que mañana o el domingo recibamos 3,000 personas? ¿Hello? O sea, hay bastante unidad en Casa de Oración Glendale entre el pastor, líderes, servidores de la iglesia y la iglesia que se congrega aquí para decir, let's get it on, que lleguen. Y usted que es parte de esta congregación y ama esta congregación va a decir, yo ya no voy a estar en el ministerio de la banca, voy a estar en el ministerio de la Biblia, porque en la banca no hay, hermanos, Entonces usted va a empezar a obrar porque va a haber la necesidad
no cupieran aquí, hermanos. Pero imagínate, solamente eso. ¿Cómo se logró esto? ¿Cómo fue el principio de esto? Una iglesia que estaban unánimes juntos. Y porque estaban unánimes juntos, ¿qué sucede con los 3,000? Estos 3,000, que ya sabemos que los 120 ya están unánimes juntos, ¿verdad? Que ya sabemos de eso. Ahora estos 3,000 entran en este mismo espíritu, en este mismo sentir, y es donde vemos el versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso que sucedió a los 120, hermanos, se transmitió a los 3,000 automáticamente. Si algo debe de distinguirse Casa de Oración Glendale como una familia, hermanos, es que nosotros transmitimos a la gente que llega y no la gente que llega a nosotros. Nosotros transmitimos el amor, la unidad que hay en esta congregación, la sana doctrina que enseñamos, la liturgia del culto, de la adoración, cómo adoramos, la música que tocamos, y no influye de lo que venga de afuera para adentro. Es decir, ¿por qué ahora no oigo piano? O cuando tocamos acústico, que es puro acústico como el jueves, y alguien viene y por ahí dice, ay, es cierto, no me había fijado. Y luego en vez de, como iglesia, decir, a ver, hermano, espérate, así lo hacemos aquí. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Es como si alguien viene en tu casa y quiere cambiar lo que tú ya llevas. Tú comes a las 3 de la tarde y viene alguien y dice que tú lo recibes en tu casa y dice, ¿sabes qué? Ahora que queremos que comer a la 1. ¿Are you serious? ¿Cómo que a la 1? Y que quiera cambiarlo, no, sí, que sea a la 1, porque allá en mi casa comíamos a la 1. Pues, ¿verdad que no va a ser así, hermanos? La iglesia pudo mantenerse. Versículo 43, ya sobre el final. Le digo, esto va a ser intenso, hermanos, pero vamos a aprender la iglesia. Yo voy a aprender juntamente con ustedes, realmente lo que es la iglesia, porque así empieza, aquí lo estamos leyendo. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona. ¿A cuántos? Wow. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban, ¿cuántos? Todos. Todos. No era una mayoría, no, aquí no existe la mayoría. Aquí ya ves que en lugares democráticos la mayoría gana, ¿verdad? Elegimos un presidente, un congresista, un mayor. Aquí en Estados Unidos ese es el sistema de votación. ¿Quién gana? La mayoría. Así es, y creo que en otras partes del mundo igual, ¿no? Pero hablando por lo que yo conozco aquí. Aquí no, hermanos. Aquí no era si diremos 50%, 60% de los hermanos y ya se puede correr una iglesia, porque a lo menos de cada 10 personas 6 están de acuerdo. Bueno, lo haremos. Se pasa la proposición o lo que se haga en la iglesia. No era así con la iglesia primitiva. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común ¿cuántas cosas? ¡Wow! Todas las cosas, todo lo era en común, todo, no había ni siquiera nadie decir, no, yo no, todo. Hermanos, ahora vamos a comer X cosa, ok, hermano, amén. Si no puedes comer porque te hace daño, pues no comes, easy as that. Pero no rezongas, no te pones en contra, no pones ahí y ya haces una división en la iglesia, siembras una cizaña, echas un microbio, un virus por ahí para que luego sea una epidemia en la iglesia. No, simplemente, ok, hermano, sabes que yo no puedo comer eso. No, todas las cosas tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Versículo 43,
y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían, ¿cómo? ¿Separados? ¿Cada quien en su grupo? ¿Cómo, hermanos? Juntos. ¿Con qué actitud? Con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo. Y ahí no son los hermanos de la iglesia. Ahí, ¿quién es el pueblo, hermanos? Entiéndense, la ciudad, la sociedad, la gente que te rodea, la iglesia, la gente que está alrededor de esta iglesia, que está viendo la actitud de la iglesia, está viendo lo que la iglesia está haciendo, lo que está pasando dentro de la iglesia. Cómo la gente que era malandrina ahora es buena, ahora es santa, ahora vive para Dios. Aquellos que estaban viviendo en adulterio, en fornicación, eran ladrones, eran homicidas, lo que hayan sido, ahora son restaurados, son regenerados, ahora viven para Dios. Su lenguaje cambió, su estilo de vida cambió, su estilo social, económico, todo por la palabra. Y la gente dice, wow, ¿qué está pasando? Si este apenas tenía y ahora tiene esto, ¿qué está pasando? Hasta lo cuestionan muchas veces, que andan en cosas chuecas, pero cuando viene y predica el evangelio y le dice, ¿sabes qué? No, Cristo me cambió. Y ahora, en vez de gastarme el dinero que hacía acá en abuso del alcohol o en drogas, o iba al otro abuso bien feo que se llama ¿cómo se llama? De las apuestas, gambling, ¿cómo es en español? Así, apuestas. Se gastaba, ahora no. Ahora va para mi familia y tengo para la obra de Dios. Toda la gente, wow, es cierto, porque sí ganas bien, pero ¿por qué antes vivías así? Es que malgastaba. Vino la palabra de Dios y me dio vida. Y la gente, como dice aquí, ¿qué sucedió aquí? Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ya hasta el pueblo está diciendo, wow, ellos son de veras. Esta iglesia, que es la primera iglesia de Jesucristo en esta tierra, empezó, hermanos, bien. Y empezó unánimes, 120 de ellos, se añadieron 3,000, y ahora el pueblo, entiéndese, Jerusalén, decía, wow, ellos son de verdad. En tan poco tiempo ya eran de 120, primero era uno, después eran 12, y después se fueron agregando algunos ahí después, pero la iglesia como empieza a 120, ahora son 3,120. Y fíjate lo que sucede al último. Alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién, hermanos? Por causa de esta unidad, juntos, unánimes, una misma manera de pensar, todo les era en común, no había problema. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Ves el fruto, hermano? ¿Ves el fruto? No sé si a ti te ha tocado. Yo se lo digo, hermano, con todo respeto, y me duele decirlo. Cuando yo era niño estuve en un foster home, y yo lo digo por testimonio, nada más. Yo amo a mis padres, los respeto, pero yo estuve en un foster home, cosas que pasaban en la casa. Y yo tenía 8 años, cuando a mí me dieron la opción de regresar con mis padres, ¿qué crees que dije? I don't want to go back home. No, porque aquí me tratan bien. Aquí me tratan bien. Aquí me tratan como un hijo. Aquí me tratan bien. Yo tenía 8 años de edad, hermanos, y era bien respetado por los foster parents, los señores Cañes, David y María Elena Cañes. Lindas personas.
respetado. Que muchos de nosotros no sabemos respetar a nuestros hijos. Imagínate esta persona. Ahora cualquiera diría, sí, pues les están pagando, son foster parents, no te pueden decir nada. De todos modos, hermanos, respeto, paciencia, enseñarte a hacer cosas con paciencia. Cuando la iglesia, hermanos, trabaja de esa manera, cuando la iglesia recibe, cuando Dios mira que es una iglesia que ama, primeramente se ama a sí misma. Cuando digo a sí misma, es que yo te amo a ti y tú me amas a mí, con amor entrañable. Que yo me preocupo el día que tú no llegues y tú te preocupes el día que no llego yo. Que hay una inquietud, que preguntas, ¿dónde está Rogelio? ¿Dónde está Ricardo? Hermano, no mire a Ricardo ahora, ¿dónde está? ¿Dónde está Raúl? Que preguntas, que te preocupas. Pues allá él, a ver cómo le hace. Por eso le va mal. Allá ella, por eso le va mal. Y empiezas. Hasta que el día que lleguemos a eso, hermanos. Yo te digo, hermano, en sí, en un contexto así, con mi corazón o con mi corazón en la mano, muchas veces ni tienes que ir con la persona, simplemente orar. Señor, es más, muchas veces tenemos el error, y eso estaremos más hablando adelante, que no conocemos cómo se llaman las gentes. Ya tenemos 100 años aquí y no nos conocemos en veces, porque estamos impuestos que el hermano y la hermana, ¿verdad? Y de ahí pues el hermano, ¿cuál hermano? Pues el hermano aquel, el hermano chaparrito aquel, el hermano morenito, la güerita, ¿me entiendes? O sea, el hermano que se pintó el pelo la otra vez. No, su nombre. Pero el día que lleguemos a eso, hermanos, donde hay una preocupación, un amor, dice aquí, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y yo creo, basado en eso, hermanos, en este contexto, era por eso. Porque la gente llegaba y decía, wow, aquí es donde yo quiero estar. Ahora, vamos a entender más adelante que no era una iglesia perfecta. Porque no hay familias perfectas. De este lado de la eternidad, hermanos, el único que vivió en este mundo que fue perfecto se llama Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. Solamente Él, en su humanidad, vivió una vida perfecta. De los demás, I'm sorry, ¿hemos mejorado, sí o no? Hemos mejorado, ya vivimos vidas más tranquilas, mejor, pero no vidas perfectas, no hay familias perfectas. Cuando usted vino a Cristo y su familia era disfuncional, quiero creer que ahora, y si ha estado aquí por unos años, su familia ya es funcional, porque ha aplicado la palabra de Dios a su vida y va a ser funcional, no perfecta, pero va a ser funcional. Funcional es que va a funcionar, pues, va a funcionar su familia, va a producir. Dios añade, hermanos, a las iglesias locales cuando nosotros practicamos esto. Amén. Póngase de pie, hermanos, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Oremos, hermanos, que en esta serie podamos aprender todos. Yo quiero aprender juntamente con usted. Yo necesito aprender esto. Necesito. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias una vez más. Gracias, Señor, por lo bueno que tú has sido para con nosotros. Gracias por tu palabra, mi Dios. Gracias por esto que fue escrito, cómo empieza la iglesia en Jerusalén, Señor, con seres humanos como nosotros. Claro, gente llena del poder del Espíritu Santo, gente como los apóstoles, capacitados, mi Dios, con la palabra, que demostraron una vida de santidad, demostraron la autoridad que tú les habías dado a través de milagros, a través de prodigios, a través de la autoridad de la predicación. Pero la iglesia, mi Dios, la iglesia
Aquí describes una iglesia que inicia bien, que inicia unánimes juntos, una iglesia que persevera en la doctrina, una iglesia que tenían todo en común, una iglesia, Señor, que empieza bien. Yo te ruego, Señor, que Casa de Oración Glendale sea una iglesia así, mi Dios. No una iglesia perfecta, porque no hay iglesia perfecta de este lado de la eternidad. Hablando de la iglesia local, sabemos que la iglesia espiritual, la iglesia del cuerpo de Cristo es perfecta, porque el Cristo es su cuerpo. Pero la iglesia local, Señor, nosotros somos imperfectos, pero no es en esa imperfección, Señor, que yo pueda compadecer a mi hermano, que mi hermano me compadezca a mí, que nos tengamos paciencia, gracia, misericordia, Señor, y sobre todo amor para el uno, para con el otro. Que tú continúes hablándonos, Señor, en estas semanas que estaremos tratando con este tema, que cada uno de nosotros, Señor, practique esto. Gracias por Casa de Oración Glendale. Gracias también, Señor, por las personas que nos visitaron en esta tarde. Que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú seas con ellos, mi Dios. Ahora te ruego que nos lleves a casa, nos protejas y que tú estés con nosotros, Señor. Podamos adorarte, escuchar tu voz, Señor, en esta semana a través de las distintas actividades, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Buenas tardes a todos.